que en ese contexto que hablamos de los grupos de investigación, de que sean las ciencias naturales, las líneas de investigación institucionales y los proyectos de los estudiantes van casi siempre en la misma vía. En el campo de las ciencias sociales no pasa lo mismo. Y por otra parte, la pregunta sería, ¿cuándo un docente investigador extensor va a ser proactivo en lo que refiere a la investigación? Bueno, allí donde las líneas de investigación coinciden con sus intereses. Claro. Pero la cuestión es, ¿en qué medida? Porque ¿quién establece las líneas de investigación? En el campo de las ciencias sociales, ¿quién establece las líneas de investigación? Los investigadores participan de la decisión del establecimiento de las líneas de investigación. No, las pone la institución. ¿Entendés? Entonces después, sobre todo si está haciendo una tesis, ¿está? Sí. ¿Qué hace el investigador que además está haciendo una tesis? Insisto, en el campo de las ciencias sociales. Lo que hace es seguir con su tesis y después mandar los papers, las ponencias, los envíos a congresos, las publicaciones que hizo que tienen que ver con su tesis y con su interés disciplinar a un proyecto de investigación que no tiene nada que ver. Entonces, a mí me gustaría saber qué devolución hay de quienes supuestamente reciben. Dicen, a ver, señores, ¿cuál era el proyecto de investigación? ¿Y cuáles son los aportes de los investigadores? Pero esta gente está en otra cosa. Es que no podría no estar en otra cosa, porque no es materialmente posible hacer las dos cosas en las condiciones en que hay que estar y trabajar, y investigar y estudiar. Tal cual. Entonces, y yo creo que eso también tiene que ver con el desgranamiento que uno ve en los posgrados, ¿no? En las maestrías y en las especializaciones, porque al vos no estar vinculado a un equipo de investigación, ¿sí? Es como que es difícil moverte solito en un océano tan complejo, ¿no? Sí, totalmente. Está esta cuestión de que yo te hablaba hace un momento de la orfandad, pero vos recién dijiste, porque yo pensé en otra cosa ahí. Recién decías que en el contexto de la investigación, no te seguí. En el contexto lo que dijiste recién. Lo que te dije recién, en el contexto de los posgrados, cuando vos te anotás en una maestría o en una especialización, como es mi caso, que estoy en las dos, en una maestría y en una especialización, es muy difícil realmente moverte solo y conseguir todos esos aspectos, conseguir el director, el codirector, que trabajen en eso, y yo creo que eso tiene que ver con el desgranamiento, ¿no? Que hay. Es como que decís, bueno, esto ya es demasiado complejo para mis capacidades, ¿no? Vos fíjate una cosa, nosotros dedicamos, yo te diría desde 2011, prácticamente durante 6 años por lo menos, 3 investigaciones, las tuvimos dedicadas a investigar una cosa. ¿Por qué motivo en nuestro país, al igual que en nuestra región, excepto Brasil, que tiene otras condiciones, aparte beneficiosas y no, ¿por qué la tasa de titulación de posgrado no de los que abandonaron a lo largo de la cursada, de los que cursaron todo el posgrado, y al finalizar el posgrado solamente el 10% se tituló, es decir, solamente el 10% hizo y entregó la tesis? Hay un video que es una entrevista entre otras con Elvira Arnú, que yo te había comentado, donde charlamos ese tema,
que se llamaba justamente Bendita Tesis. Sí, Bendita Tesis. Entonces, digo, ahí tenemos un indicador clarísimo. ¿Son malos estudiantes? No, no son malos estudiantes. Cursaron todo un posgrado con el esfuerzo que les significa, con un gigantesco esfuerzo económico, intelectual, sacrificando vida personal, familiar, etcétera. Aprobaron un montón de módulos, de materias, y lo hicieron bien. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la tesis? ¿Por qué falla en el momento de la tesis? Y la respuesta es muy sencilla. Falla en el momento de la tesis porque la tesis es una investigación. Entonces, la cuestión es esta. Si nosotros seguimos formando estudiantes de posgrado del modo tradicional, es decir, impartiendo información, impartiendo conocimiento y que luego ellos respondan preguntas, los clásicos exámenes, lo que vamos a tener es gente que podría hacer un examen final formidable, le hacemos 20 preguntas y te las van a responder todas. Sí. Pero lo que pretendemos que salga de ahí es un investigador. Claro. Y el trabajo de investigación requiere otra formación, que no es la de la escolarización tal cual está planteada en nuestros posgrados. Claro. Es decir, nuestros posgrados tendrían que ser, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, muchos más formadores de investigadores que estudiantes tradicionales. Claro. Porque está a la vista, a la hora en que hay que hacer la prueba de la investigación no llega, y en el 90% de los casos no llega nunca. Y es la verdad que es tristísimo, porque es una cantidad de recursos valiosísimos que podríamos tener que se están desperdiciando. Totalmente. Entonces, no es diciendo, claro, mira, se recibe 90, dejemos de financiar posgrado, ¿para qué? Si se recibe solo el 10%. No se va a dejar de recibir el 10% si las condiciones materiales, las condiciones de los vínculos laborales, las condiciones de formación no cambian. No, totalmente. Ese es el gran problema. El gran bonete, porque en realidad, ¿qué haces para solucionar eso? ¿Exigís que ya entren con con su director, con su tema ya programado? La universidad aporta esos futuros directores. Es dificilísima la solución. No. Creo que la cosa, eso no sería ni lejos suficiente. Lo primero es una reformulación de las políticas universitarias. Bueno. Es decir, la pregunta es, ¿qué es una universidad? Y en todos los estatutos de las universidades está que la universidad es docencia, investigación y extensión. Pero esa docencia, investigación y extensión no es solamente, y no me refiero a los posgrados, sino también al grado, no es solamente para los docentes, investigadores, extensores, es también para los estudiantes. Vos, cuando formás ya sea del perfil científico o del perfil profesional, también tenés que formar un investigador. Sí. Mirá, una de las cosas que nos encontramos es esta, y es interesante de revisar. Vos tenés en el plantel de los profesores universitarios gente que viene con perfil docente y no tiene perfil de investigación ni perfil de extensión. Tenés gente que viene con perfil de investigador, pero no tiene, es decir, es un capo como investigador, pero no tiene la menor idea de cómo pararse frente a un curso, cómo dar una clase, cómo transmitir conocimiento. Y son los que sufren los alumnos, ¿no? Los investigadores que no quieren ser docentes y lo sufren, ¿sí? Claro. Y después tenés la gente práctica, la gente que está en el campo de la extensión, de la gestión. Después te encontrás con esta cosa de que muchos profesores universitarios no vienen del ámbito académico, sino del ámbito profesional.
Los que vienen del ámbito profesional no están formados como docentes y tampoco están formados como investigadores. Sin embargo, entre los profesionales, la pata de la extensión suele estar mucho más clara. ¿Por qué? Porque el profesional tiene un vínculo con la sociedad que no tiene el académico. Claro. Entonces, de algún modo se trata de decir, señores, a mí no me sirve un docente que sea un pedagogo y un que la didáctica y la pedagogía la maneja al dedillo, si al mismo tiempo no es un investigador y si al mismo tiempo no tiene capacidades para que eso se transmita a la sociedad. Sí, tal cual. Entonces, eso necesitas reformularlo en las políticas universitarias, necesitas reformularlo en los programas, necesitas reformularlo en los modos de impartir clase, en los modos de evaluación. Seguimos evaluando como si estuvieran en la escuela primaria. ¿Viste? Entonces, contá conmigo, hagamos la revolución educativa de la educación superior. Estoy con vos. Todo lo que dijiste, totalmente. Claro, sí, obviamente no es fácil, ¿viste? No. Porque, no. ¿y sabés cuál es el peor enemigo? ¿Sabés cuál es el peor enemigo? Que hay gente que en este esquema está muy cómoda. Sí. Bueno, mi jefe siempre decía, si vos sos clase A, querés gente a tu cargo, clase A. Si sos clase B, querés gente a tu cargo, clase D. Es como que, porque eso también te pasa, cuando vos ves a alguien con un montón de capacidades, y justamente los que están un poco más arriba carecen de esas capacidades, en general tu camino ahí está truncado. Porque vos querés modificar algo en la universidad, en la de Buenos Aires, que es la que tengo más experiencia, y no podés. No podés porque desde arriba, o sea, excepto que seas titular o que estés un poco más arriba, no podés cambiar nada. Sí, se hace muy difícil porque hay una inercia, ¿sí? Que a muchos les sirve, a muchos les puede servir personalmente, pero ni a la universidad, ni a los estudiantes, ni al país les sirve. ¿No? Entonces se hace muy complicado. Yo no sé, porque, bueno, la gestión, digo, a mí me ha tocado desde hace algunos años estar en gestión. Y la gestión es otra dimensión que hace a esa contención de la docencia, la investigación y la extensión, ¿no? Y vos tenés de repente gente que tiene enorme capacidad de gestión, pero no se gestiona del mismo modo un supermercado que una universidad. No. Entonces vos necesitas gente que sepa gestionar, pero además que sepa de políticas universitarias, además que sepa de las dinámicas académicas, además que sepa de las coyunturas que hacen a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el momento. ¿Viste? Sin embargo, a pesar de este panorama, y cuando se habla de la excelencia de las universidades argentinas y de los estudiantes argentinos y de los profesionales argentinos, y eso es cierto, pero es cierto a pesar de, y tiene que ver con algo que a mí me causa mucha admiración, que realmente me conmueve, que es cómo la mayoría, hay por supuesto, como en todos lados, gente que hace la plancha, gente que se aprovecha de los demás, eso por supuesto. Pero la enorme mayoría hace un esfuerzo gigantesco por tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Si nosotros encontráramos las condiciones institucionales que permitieran darle a ese esfuerzo
un mayor apoyo, yo creo que tendríamos resultados Sí, incomparables. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Hay algún mecanismo instituido que dificulte la tan proclamada y necesaria investigación inter, trans y multidisciplinaria, Andrés? Bueno, la investigación hoy por hoy, estos términos inter, trans y multidisciplinario son términos muy en boga, en cualquier ámbito de la investigación están presentes, y están presentes sobre todo porque hay una realidad que es un imperativo para que así sea. Es decir, la interacción y la interconexión entre las distintas disciplinas es tan importante, no solamente desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, sino de las prácticas, de lo que se aportan mutuamente, del auxilio que se están prestando, auxilio que en algún momento llega a la conformación. Digamos que ya no es simplemente inter o trans, sino que de esa conjunción surge algo nuevo, surge una nueva disciplina, surge una nueva ciencia. Y esas ciencias en muchos campos, particularmente en el campo de las biotecnologías, es de la nanotecnología, en esos campos se ve un accionar muy, muy importante. Aparece en el discurso como una intención incentivar esa actividad intertrans y multidisciplinaria. Pero esa intención es una intención formal que lo tiene como casi un principio de voluntad, sin pensar en cuáles son las condiciones de posibilidad para que esa interacción se produzca. Las instituciones fomentarían estas actividades, pero las condiciones en medio de las cuales se dan son adversas para que efectivamente se den. Por un lado están los aspectos yo lo llamo las condiciones materiales de producción. Es decir, cuál es el contexto en donde esta figura, que es el docente, investigador, extensor, desarrolla sus actividades. Y lo hemos venido charlando, el contexto es muy adverso, porque se ganan muy bajos salarios, porque eso obliga a tener que conseguir trabajos por fuera del circuito universitario, porque con lo que uno gana en el circuito universitario, sobre todo si son los primeros años. En las universidades nacionales tenemos esto de que cuando llegamos a viejos tenemos más de antigüedad que de sueldo, pero los más jóvenes, muy valiosos, muy emprendedores, ganan sueldos, digo, cuando nosotros pensamos en la fuga de cerebro y la gente que se va y los científicos que se van, son gente de 30 años, no son gente de 60 años. Y esto tiene que ver precisamente porque esas condiciones materiales no acompañan, son rígidas, están confeccionadas disciplinarmente, es decir, están hechas a imagen y semejanza de una determinada concepción de la ciencia, y se imponen como un corset para todas. Es decir, el criterio de cientificidad imperante, que es un concepto neopositivista, que es el que prevalece, es el que determina el modo en que se instituyen las sociedades, el modo en que se organizan, el modo en que se jerarquizan. Nosotros seguimos teniendo en muchas universidades
la misma estructura organizativa que en la Edad Media. En la Edad Media. Es decir, las cátedras, en muchos casos, funcionan como feudos en los que los titulares son quienes hacen a voluntad. Y por otra parte, otra cosa que además no hace falta, quien conozca la vida universitaria lo sabe, las rivalidades que hay entre titulares por distintos enfoques, por distintas ideologías, por distinto lo que sea. Diferencias que también hace que, y a eso le llaman libertad de cátedra, ¿no? Hacen que algunos estudiantes prefieran estudiar con uno que prefieran estudiar con otro. Esto a veces también trae otros problemas. Y es que los docentes se preguntan qué es lo que quieren dar y qué es lo que les gusta dar. Y no se preguntan qué es lo que los estudiantes necesitan saber. Entonces, cuando uno se pregunta qué necesita saber, uno debe reconocer que en el conjunto de conocimientos que hacen a la currícula, deben estar cosas que si no las sé, las tengo que aprender. Y que aunque esté en desacuerdo, también las tengo que enseñar. Es decir, a ver, yo doy epistemología, y hay muchas posturas epistemológicas con las que yo no comparto nada. Pero no por eso voy a armar un programa en el que esos autores, con los que yo no comulgo, con los que tengo una grieta enorme en el medio, no formen parte del programa, porque esos autores están, por su influencia, están determinando el campo en el que nos movemos. Entonces, ignorarlos es ignorar la realidad. Y si en algún sentido uno tiene que debatir con ellos, lo menos que tiene que hacer es saber de qué se trata. Ahora, desde el punto de vista institucional, yo diría que en principio son las estructuras mismas. Es decir, ya te digo, hay una inercia que viene desde el siglo XIII, cuando se fundaron las primeras universidades. Seguimos teniendo ese modelo. Hay otras universidades que adoptan otra modalidad, como pueden ser los departamentos, por ejemplo, donde la cosa es más transversal y más dinámica. Pero seguimos enseñando como se enseñaba en el siglo XIX. Seguimos teniendo, hablamos por ejemplo de pizarrones interactivos. Bueno, un pizarrón interactivo es una herramienta maravillosa que da posibilidades que no puede dar ningún pizarrón de tiza o de fibra. Los alumnos se sientan como ovejas alrededor del profesor que habla, que dicta, que explica lo que tiene que entrar en la cabeza de los estudiantes. Eso sigue siendo así. Ese estatus de quién enseña y quién escucha, quién tiene el saber y quién es falto de luz, alumno, sigue en vigencia. Hasta que eso no se cambie, eso nos sigue encorsetando, eso nos sigue determinando. Yo de repente pienso, por ejemplo, en ciertos aportes que vienen del lado de la pedagogía. Y realmente es un tema preocupante porque en los ámbitos universitarios es fundamental repensar los procesos pedagógicos. Ahora, y que me disculpen, no lo digo, lejos está de mí ofender a nadie, pero yo no puedo tratar un curso universitario, sea de grado o de posgrado, del mismo modo en que trato a la escuela primaria.
Es decir, son dos instancias completamente diferentes. Yo incluso creo que es más dinámica la escuela primaria que la universidad. Y otro elemento es las wiki, las aulas virtuales. Bueno, hoy que aparecen como una necesidad a la que muchos nos estamos dando cuenta, para la que no estamos preparados, que no reconocemos sus límites, que ni siquiera existen las condiciones materiales de conectividad que hacen falta para que eso sea viable. Entonces, de la noche a la mañana queremos resolver el problema de la falta de la presencialidad por medios que son complejos y que deben ser pensados desde sus propias dimensiones, teniendo en cuenta esto también. Las TIC son armas de doble filo. Las TIC pueden ser un aporte fantástico para la formación, pero hay que ver en qué niveles, con qué propósitos, con qué fines, con qué medios. Siempre pongo este ejemplo porque en un determinado momento yo estaba preparando un aula virtual en el campo de la filosofía. Entonces la asistente de la parte del campus dice, bueno, ¿y acá qué video les vas a poner? ¿Acá qué actividad les vas a poner? ¿Y cuál es la wiki que va asociada a este texto? Yo digo, perdón, ¿la wiki? Sí, claro, la wiki. Y le digo, es que el texto es la fenomenología de Hegel. Digo, el texto es un texto en donde el camino no es un camino de representación. Justamente el esfuerzo es salirse de toda representación y alcanzar lo que Hegel decía, la afilada punta del concepto. Es decir, hay caminos, hay conocimientos que no se pueden adquirir. Por ejemplo, lo de resolución de problemas. Lo de la resolución de problemas. Esto está para la resolución de problemas. Y encaramos el aprendizaje por resolución de problemas. ¿Qué pasa con los problemas dilemáticos? Es decir, ¿qué pasa con los problemas que no tienen solución? ¿Qué pasa con los problemas que plantean dilemas éticos? ¿Cómo lo resuelvo yo? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué casilleros me deben aparecer completo para que esté bien? Entonces, si además de esto, es decir, si pensamos que este arma poderosísima y que podría, digamos, que tiene una cantidad, yo no voy a renegar de las tecnologías de la información y la comunicación, porque ahí sí sería yo un medieval. Pero por un lado, que no pueden aplicarse masivamente con el mismo criterio para todos. Y que por otra parte, hay grupos de interés, mercenarios de la educación, instituciones transnacionales que puentean nuestros sistemas de educación, ofreciendo a estudiantes universitarios títulos habilitantes que se hacen en 2 años en la comodidad de tu casa, una cantidad de cosas en la que pareciera que sustraer a la universidad de esos atavismos decimonónicos o medievales para actualizarla, para darle elementos que la dinamicen y que la vigoricen, pasan por las TIC. Una de las cosas que está revelando la pandemia es que la presencialidad es insustituible. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer a distancia, muchas cosas, pero no todas. No todas. Entonces, nos encontramos que las necesidades y las posibilidades muchas veces están determinadas. Yo hoy ponía el ejemplo del corset de los proyectos de investigación. Todos tenemos que presentar proyectos de investigación. Los formularios de los proyectos de investigación o de los planes de tesis están hechos a imagen y semejanza de una corriente epistemológica vinculada con el neopositivismo.
el camino de planteo del problema, propuesta de hipótesis, pregunta de investigación, definición de objeto o asunto de investigación, modalidad, marco teórico, estado del arte, metodología, ¿es obligado para todas las disciplinas? ¿Es obligado para todo tipo de investigación? Yo entiendo que cuando hablamos de investigar, no hablamos de opinar, no hablamos de expresar, bueno, esto daría para otra cuestión, ¿no? Porque es imposible que toda investigación no se encuentre atravesada. La investigación es algo que hacemos las personas. Y las personas humanas somos seres integrales, racionales y pasionales. Y pensar que solamente la razón está en el ámbito de la ciencia y que las pasiones son cuestiones de la vida privada y que las pasiones no se cuelan, y que muchas veces lo que está en juego no es el conocimiento, sino la obtención de un cargo, el cerrutarle el piso al otro, el que se imponga determinada idea, etcétera, etcétera. Eso también sigue estando presente. Entonces, y para ir cerrando, hay una multiplicidad de corset que nos apretan. Uno tiene dos caminos. O bien se sale de eso, ¿sí? O bien se sale de eso y se dedica a otra cosa, o bien tiene que enfrentar eso. Y acá, a pesar mío y no queriéndolo, me voy a tornar un tanto kantiano. Porque Kant decía que la transformación de las cosas se daba mediante el uso público de la razón. Y el uso público de la razón es esto que estamos haciendo. Es decir, hacer público lo que pensamos, lo que reflexionamos, lo que investigamos, lo que discernimos. Y yo puedo estar haciendo una crítica radical contra todos esos corsets que matan la investigación, que enferman a la ciencia, pero cuando me venza el próximo proyecto de investigación, yo voy a tener que volver a llenar el formulario. Entonces, yo no puedo romper el formulario, pero sí lo que puedo es, con la poca voz que tengo, tratar de hacer oír. Lo hemos hecho con muchos compañeros en algunos encuentros, con autoridades del CONICET, con autoridades del CBA. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con esos formularios? Si hablamos de sesgo, el sesgo vergonzoso que tienen esos formularios, que no dan cabida, que no dan posibilidad a ninguna disciplina que no se encuadre dentro de esos mecanismos, detrás de los cuales están determinados conceptos de cientificidad. Entonces, ya no se trata si yo pienso epistemológicamente de este modo o de aquel modo. Se trata de pensar de que si le estoy requiriendo, señor, usted se dedica a la música, señor, usted se dedica a la plástica, usted enseña, pero no le vamos a terminar de pagar el sueldo si usted además no investiga, y por lo tanto le voy a exigir que presente un proyecto de investigación. Bueno, señor, si este señor se dedica a la plástica, y si este señor se dedica a la música, y este señor se dedica a la poesía, y este a la literatura, entonces los modelos, los formularios que debe de tener que llenar para ser evaluado, tienen que ser completamente distintos de lo que va a presentar el biólogo o el físico o el astrónomo. Lo que nos queda es lo que yo trato de hacer. No sé si servirá para algo, no soy el único, por
favor. Hay mucha gente muy valiosa que dice estas cosas, pero se ve que la inercia del sistema sigue. Quiero decir, si nosotros pensamos en un proyecto inclusivo, si nosotros pensamos en un proyecto que cambie la lógica de fondo de la sociedad, para hacerla menos cruel, para hacerla menos desigual, para hacerla menos que atente menos contra la vida, contra la ecología, contra la naturaleza, la ciencia es uno de esos ejes que incide en eso. Y no podemos pensar una sociedad distinta, una sociedad mejor, una sociedad más amable con el medio ambiente, con nosotros mismos, si no pensamos una ciencia distinta. La ciencia, esta ciencia que nosotros hacemos sirve para que el mundo haga lo que hoy hace. Si queremos un mundo distinto, bueno, no solamente vamos a tener que repensar las relaciones económicas, las relaciones políticas, las relaciones financieras, sino que también vamos a tener que pensar qué clase de ciencia hace posible un mundo que merezca ser vivido.